Y el mundo está en alerta desde hace tiempo por el coronavirus, este virus que aparentemente nació en China y comenzó a expandirse por distintos países del mundo. Argentina se encuentra en alerta tras la confirmación del primer caso en la ciudad de Buenos Aires. Este paciente de 43 años que se encuentra aislado y va a permanecer internado durante una semana más, por lo menos, siguiendo de cerca su situación. Y también la provincia de Córdoba, después de que ayer se comenzara a estudiar un caso sospechoso de una persona que también había viajado al norte de Italia y había llegado hacia la ciudad de Córdoba con síntomas de coronavirus. Las imágenes que estamos viendo, como les contábamos ayer, forman parte de los operativos que se desarrollan en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Córdoba, donde se están desinfectando, entre otras cuestiones, los vehículos que están vinculados al servicio de transporte público, los taxis. Pero vamos a hablar del tema, qué está pasando en Córdoba, de qué manera se está abordando la cuestión del coronavirus y qué está pasando, por ejemplo, con el dengue, que también es otra enfermedad endémica que tenemos en Argentina y que por estas horas también está causando mucha preocupación en Córdoba. Vamos a saludar a Diego Cardoso, que es el ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Ministro, muchas gracias por atendernos. Buen mediodía. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludar a toda la audiencia y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estos minutos que nos permite en Telediario para hablar de estas cuestiones. Vamos a comenzar por el coronavirus. ¿Qué información hay sobre este caso sospechoso que estaba en estudio? ¿Han llegado los resultados? ¿No han llegado los resultados? ¿Hay otros casos en estudio? Te cuento, Martín, nosotros en el lapso de estos días hemos tenido 3 casos sospechosos, de los cuales 2 han sido descartados, uno de ellos tercero, otro el domingo Funes el día de ayer, y el último es este que ingresó el día lunes, un paciente entre 40 y 45 años a una institución privada. Viene de estar en un lugar donde hay libre circulación del virus, en el norte de Italia, razón por la cual cumple con los requisitos de lo que se llama paciente sospechoso, de ser portador de la patología y con sintomatología acorde a la misma, razón por la cual se activa el protocolo, se lo aísla al paciente en la institución y a su entorno, que eran 3 personas en contacto directo, se los aíslan en la casa, donde se le llama una cuarentena, que en realidad esa cuarentena consiste en 14 días de aislamiento hasta que se tenga el resultado, ya sea positivo o negativo, del estudio que se le lleva a cabo en el Malbrán. Todavía no tenemos el resultado, el paciente ha tenido muy buena evolución. Si las condiciones así lo ameritan, esta tarde a última hora estaremos teniendo el resultado del Malbrán, pero el paciente ha tenido una muy buena evolución, razón por la cual ayer dejó de tener temperatura, se le hizo la cobertura médica como corresponde y se lo aisló en la casa, junto con sus contactos con los cuales ya venía, y se está controlando la evolución del paciente mediante telemedicina, momento a momento, a ver la evolución como tiene, qué síntomas aparecen, si vuelve a hacer temperatura o no, o si alguna persona de su entorno, de su grupo familiar, empieza con algún tipo de sintomatología, pero el paciente ha tenido muy buena evolución. Y lo que sí estamos esperando la confirmación del análisis del Malbrán, que estarían hoy a la tarde. Bueno, estamos en una época en la que muchas personas van y vienen desde Europa, sobre todo, y concretamente desde Italia, en esta época de vacaciones. ¿Córdoba está preparada para recibir esos casos? Porque de alguna manera ha quedado a la vista que con la declaración jurada en el aeropuerto no alcanza para detener o tratar los casos a tiempo. Para darle tranquilidad a nuestra comunidad, Córdoba está totalmente preparada, más allá del protocolo que tiene Sanidad de Frontera en el aeropuerto. Nosotros tenemos un protocolo provincial en el cual hemos preparado un hospital, que es nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Rawson, en el cual hemos abierto un pabellón completo con capacidad para 30 unidades, para cumplimentar con todo el aislamiento que necesita este tipo de pacientes, 4 unidades críticas. Y el hospital de niños por sí es un paciente pediátrico. Entonces la idea es transmitirle tranquilidad a nuestra comunidad, que Córdoba está preparado para cualquier contingencia, que el gobierno de Córdoba ha invertido en todos los recursos, desde
descartables, medicación y el área edilicia para dar respuesta a la demanda de acuerdo a la contingencia que podamos llegar a tener. Nosotros en este momento solamente hemos tenido casos sospechosos, de los cuales todos han sido negativos. Solo falta este caso que ingresó el día lunes, pero que tenga tranquilidad nuestra comunidad, que estamos listos, que estamos preparados para dar la respuesta que haga falta. Los especialistas, sobre todo los infectólogos, le bajan el tono también a esta enfermedad. Dicen que tiene una alta tasa de contagio, pero no así una alta tasa de mortalidad, ¿no? Así es, Martín. En realidad, ¿por qué hoy genera tanta repercusión la patología? Porque es un virus nuevo, es un virus que no se lo conoce y es un virus que todavía no tenemos los elementos para realizar la inmunización, o sea, no tenemos vacunas. Pero en realidad la mortalidad no es tan alta. El 80% de los pacientes que son portadores de esta patología tienen muy buena evolución. Y solamente pueden llegar a tener alguna complicación pacientes que son portadores de una patología previa. Algún paciente con alguna patología que genere inmunosupresión, como diabetes, como pacientes trasplantados, como pacientes en tratamiento oncológico. Esos pacientes son los más susceptibles a generar una complicación de la patología y que se agrave su situación. Pero normalmente estos pacientes evolucionan bien y la tasa de mortalidad ronda entre el 2,9 y el 3,4%. Entonces nuestra comunidad tiene que tener la tranquilidad de que hoy en Córdoba no tenemos ningún caso confirmado, no obstante que esto es dinámico, ¿sí, Martín? Eso lo tiene que conocer nuestra gente, que los síntomas principales de esta patología a tener en cuenta es, primero, que el paciente tiene fiebre, segundo, dolor de garganta, cansancio y tos seca. A diferencia de un estado gripal, normalmente estos son, como se le dice, un resfrío sin moco. El nivel de contagio en el periodo asintomático es muy bajo, pero cuando empieza el paciente ya a tener síntomas, como el contagio es por vía aérea, con gotas gruesas, ¿sí?, con gotitas de flujo gruesas, ahí es cuando hay que aislar el paciente y colocarle el barbijo, que es otro de los mitos, que toda la gente compra barbijos. La indicación por todos los organismos internacionales es que el barbijo debe usar el paciente que es sospechoso o que ya está diagnosticado con la patología y el personal sanitario que asiste a ese paciente. El resto no tiene indicación de usar el barbijo, así que nuestra gente haga la vida normal, que vaya al colegio como corresponde, que no vaya a suspender las clases bajo ninguna circunstancia, que vaya a la universidad como corresponde, que vayan al trabajo, a sus áreas de su vida normal, que hagan su vida normal. Ministro, me gustaría pasar a otro capítulo porque la situación del coronavirus parece controlada en principio a nivel nacional y también a nivel provincial, pero cuando vemos el mapa nacional y la cuestión del dengue, Córdoba aparece como una de las provincias más problemáticas, más de 250 casos confirmados y la mayoría de ellos son casos autóctonos. ¿Qué está pasando con eso? Así es, Martín, nosotros hoy la patología que realmente nos aqueja en este momento es el dengue. Tal como lo decía, tenemos 252 casos, en los que informamos el día martes en la sala de situación del dengue. Esto es a la semana con cierre del día sábado, en los últimos minutos del día sábado, de los cuales son, de esos 252 casos, 198 autóctonos y 54 importados, y a predominio del interior de la provincia, a diferencia del brote que tuvimos en el 2015-2016, en esa temporada que tuvimos el brote principalmente en Ciudad Capital. Esa época tuvimos un brote de casi 800 casos. Entonces venimos nosotros preparados para este tipo de patologías. Cada 4 o 5 años se dan las condiciones climáticas y ambientales para que se generen los brotes. Vos vas a ver que Brasil, Paraguay están con brotes enormes, ¿sí? Brasil tiene más de 3 millones de infectados, tiene 1.500 muertos. Paraguay lo mismo, el presidente, la primera dama en Paraguay están infectados por dengue. Entonces, digamos que nosotros, al estar tan cercanos, era lógico que la patología iba a llegar acá. Lo curioso... La idea es transmitirle tranquilidad a nuestra comunidad.
¿Cómo? Lo curioso, ministro, es que cuando vemos el mapa nacional, repito esto, Córdoba aparece como una de las provincias más problemáticas, incluso por encima de provincias que históricamente tienen problemas con el dengue en esta época del año, que son las provincias del noreste argentino. Bueno, eso corresponde en cierto modo, Martincito, nosotros como provincia, Córdoba no es una provincia endémica del dengue, que quiere decir que nosotros no tenemos circulación permanente durante todo el año del dengue. Cuando hay dengue en Córdoba es porque vino de otro lado, ¿sí? En el transcurso de esto, de que hay tanta circulación dentro del país, ¿sí?, sobre todo con el turismo, la patología se vino para acá y obviamente hay condiciones que son favorables al mosquito, ¿sí? Y que esto hay que recordarle para que nuestra comunidad tome conciencia y de alguna forma empiece a tener una participación más activa en lo que son las medidas de prevención y promoción, porque el mosquito es netamente domiciliario, el mosquito vive en nuestras casas, el mosquito se alimenta de la sangre humana, ¿sí? Y se reproduce dentro de nuestros domicilios. Para que vos tengas una idea, Martín, nosotros venimos con las campañas de prevención y promoción desde septiembre y nuestros agentes, promotores que revisan los domicilios, de 100 casas, 34 tienen larvas adentro de la casa. Y el 98%, o sea, casi todas, sí, me gustaría... tienen elementos pasibles de generar criaderos. Me gustaría, por último, hacer hincapié en un punto. Muchos vecinos se comunican con nosotros y nos preguntan qué pasa con la fumigación, por qué no se hace fumigación para eliminar a los mosquitos. ¿Es efectiva, no es efectiva? Te cuento, es otro de los mitos, como el barbijo en el coronavirus, la fumigación en el dengue. La fumigación preventiva, Martín, no está indicada, solo se hace fumigación cuando se cumplimenta el protocolo ante un caso diagnosticado, que se hace el bloqueo. Ese bloqueo implica la fumigación intradomiciliaria, peridomiciliaria y después la fumigación espacial, que se le llama, a que es los elementos pesados, ya sean camionetas o camiones, tirando el humo, lo cual genera una nube que se mantiene en el espacio, ¿sí?, a una altura determinada, que es donde circula el mosquito de la Aedes aegypti, y genera la mortalidad de los mosquitos machos que pueden andar contagiando. Pero esas medidas solamente se toman en el contexto cuando van unidas a lo que es la fumigación intra y peridomiciliaria en el marco completo del manejo de un lugar donde pueda haber casos ya confirmados. La fumigación preventiva no está indicada, mucho menos dentro de los colegios, mucho menos dentro de los lugares de trabajo. Entonces solamente hay que hacer hincapié en 3 ejes principales, Martín, para que nuestra comunidad tenga bien en claro. Tratar de disminuir al máximo las posibilidades de que se reproduzca el mosquito, porque el mosquito es domiciliario, está dentro de nuestras casas, se esconde detrás de las cortinas, detrás de los placares, detrás de los roperos, abajo de la cama. Entonces el descacharrado es fundamental, es el control de nuestros bebederos, de nuestros animales y de nuestras macetas, y donde tenemos plantas para crecimiento de las raíces. Ese lugar con agua limpia es donde le encanta reproducirse el mosquito. El mosquito no se reproduce en agua sucia. ¿Sí? Tiene que ser agua limpia, agua de lluvia o agua de la canilla. Y por otro lado, el otro eje es tratar de disminuir al máximo las picaduras usando los repelentes con los intervalos que recomienda el producto, ropa larga y clara. Y el tercer eje principal es la detección de los febriles, que nuestra gente no subestime el cuadro y ante la más mínima duda, que tenga temperatura, que tenga fiebre, concurra al centro de salud, que concurra a su médico, puesto que puede estar cursando con este tipo de patología y es el momento donde tienen la viremia y donde están contagiando. Muy bien. Y en esos momentos es donde hay que aislarlo, pero se hace un aislamiento entomológico, que quiere decir que se evita que los mosquitos lo piquen para que esos mosquitos no se contagien y no contagien a otro. No se lo aísla del resto de la gente, del resto de su entorno familiar. Bien, ministro, le agradecemos por estos minutos con Telediario.